Listo, creo que ya podemos comenzar. Entonces, bueno, darle la bienvenida a todos. En este caso, pues estamos muy contentos nuevamente de encontrarnos en este webinar de En Terapia, en el que pues vamos a hablar de un tema que tal vez no es muy comunicado, pero seguramente hemos estado involucrados en él durante varios meses o incluso durante un tiempo largo y tal vez no sabemos identificarlo, no sabemos si realmente es un problema. Durante este tiempo de pandemia, todas las personas estuvimos trabajando desde casa y en esa medida no nos dimos cuenta en qué momento nos involucramos con el trabajo tanto y casi que empezamos a olvidar muchísimas cosas que son importantes por el exceso y la demanda que teníamos laboral y seguramente hemos visto cambios en nosotros. Vamos a hablar ahora acerca de ello. Es un tema pues bastante importante, lo vemos como un tema que deberíamos discutir y es el burnout, que es el agotamiento laboral, para ponerle un nombre más claro. Ya vamos a tener a dos personas que nos van a hablar del tema. Tenemos pues por un lado a Marisol Moreno, una de las psicoterapeutas de En Terapia. Es una de las personas pues que lleva un tiempo importante con nosotros y hoy quiere con ustedes compartir un contenido muy interesante al lado de también una de nuestras psicoterapeutas, que es Joana Barrero, y entre las dos pues construyeron un ejercicio muy interesante para darles a ustedes toda la información para que puedan entender de qué se trata el burnout, cuáles son esos síntomas para identificarlo y adicionalmente algo fundamental y es cómo tratarlo, cómo trabajarlo terapéuticamente, qué se puede hacer. Y entonces hoy estamos muy emocionadas de compartir eso con ustedes. Mi nombre, como saben, es Camilo Arbeláez Gómez. Yo soy pues fundador de En Terapia, y en este caso también estoy al tanto del el manejo pues de los procesos terapéuticos alrededor de nuestra plataforma. Les voy a hablar un poquito acerca de cómo se va a llevar a cabo este webinar. Algunas recomendaciones importantes para ustedes es que este contenido pues está siendo grabado y por ende les vamos a enviar todo eso a sus correos. Ustedes se inscribieron con un correo en este webinar y pues a partir de ello les vamos a enviar el contenido. También nos interesa que todo el contenido que vamos a trabajar sea interactivo de alguna manera, que ustedes puedan participar. Entonces nos pueden escribir al chat, ¿sí? Para que puedan contarnos cosas relacionadas con lo que estamos hablando. Nos interesa saber cuál es su perspectiva frente al contenido que les estamos dando. Entonces también pueden enviar preguntas, las cuales vamos a responder finalmente cuando estemos ya culminando el ejercicio. Y lo otro es que les vamos a enviar una encuesta de satisfacción. Nos interesa mucho tener una retroalimentación de ustedes, saber cómo vieron el ejercicio, si fue interesante, si les sirvió, si todo esto que estamos haciendo tiene un valor para ustedes, que es pues por eso que lo hacemos. Entonces, eso como recomendaciones. Algunos de ustedes pues no conocen de pronto En Terapia. Nosotros, nuestro interés realmente es transformar la manera en la que las personas viven. Nos hemos enfocado en personas latinas alrededor del mundo, por eso hoy también le damos la bienvenida no solamente a personas de Colombia, sino de otros países que nos están acompañando en este espacio, y que nos han venido acompañando durante otros espacios o que han tomado un servicio de psicoterapia, orientación psicológica con En Terapia. Todo el servicio nosotros lo brindamos a través de procesos de psicoterapia en línea, buscando que las personas lo puedan hacer desde cualquier lugar, en cualquier momento, y que toda la información y todo lo que se trabaja se mantenga de manera segura y privada, que nos interesa mucho y es uno de los principios también que mantenemos. Entonces, para profundizar en las personas que nos acompañan hoy, las personas que trabajaron este ejercicio de manera profunda, que nos van a compartir la información, pues como les comentaba, entonces está
Marisol Moreno, una de nuestras psicoterapeutas profesionales en Enterapia. Ella pues es psicóloga con grado en psicología, tiene un trabajo pues con pacientes enfocado en dificultades emocionales y afectivas, ya tiene alrededor de 4 años o más de experiencia en psicoterapia con diferentes poblaciones, como son niños, adolescentes, adultos, parejas y familias. Y adicionalmente tenemos entonces a nuestra otra psicoterapeuta, Joana Barrero. Ella es psicoterapeuta experta en terapia, ella es psicóloga, es magíster en psicología clínica y además también experta o especialista en dificultades emocionales y afectivas en adolescentes y adultos. Tiene más de 15 años de práctica clínica en el campo individual y en terapia de pareja. ¿Cómo va a estar distribuida la agenda para que más o menos sepan? Entonces, inicialmente vamos a manejar un tema que es digamos, qué es el burnout y cómo identificarlo. Hablaba ahorita acerca de los síntomas, entonces es muy importante tener eso claro. Esa va a ser la primera parte, va a estar manejada o, digamos, el curso lo va a llevar Marisol. Y luego de eso, entonces, que es fundamental, qué hacer con el burnout, ¿sí? Ya en términos del manejo que le podemos dar, entonces va a estar encargada Joana Barrero. Luego entonces de eso van a haber más o menos alrededor de 10 minutos donde ustedes van a poder hacer todas las preguntas que quieran relacionadas con el tema que trabajamos hoy y pues ellas dos van a estar pendientes para responder esas preguntas y poder que ustedes queden con el contenido que tienen esperado. Entonces, vamos a partir de este título, que es el burnout y cómo lo identifico. Entonces, le doy la bienvenida pues, a Marisol para que nos muestre el contenido que tiene para hoy. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para empezar, es importante definir qué es el burnout. También lo podemos conocer como el síndrome del trabajador quemado o síndrome de desgaste profesional. Y es un estado de agotamiento mental, físico y emocional que se va generando progresivamente como respuesta al estrés crónico en el contexto laboral. Aquí hablamos básicamente de la respuesta que se da ante altos niveles de estrés que se generan en el entorno laboral cuando hay unas exigencias laborales que sobrepasan esas capacidades de respuesta que tenemos como personas y que pueden generar un deterioro físico o mental. Esto se va generando paulatinamente hasta ocasionar una incapacidad para continuar con esas labores o actividades habituales debido pues a diferentes malestares como pueden llegar a ser dolores musculares, dolores de cabeza, falta de satisfacción personal en esos objetivos laborales que tenemos planteados, agotamiento emocional, pérdida de energía, angustia por no cumplir esas expectativas laborales que tenemos planteadas, sentir que ya no se puede dar más de sí mismo, genera irritabilidad y actitudes negativas hacia las otras personas como clientes o compañeros de trabajo. Aunque las manifestaciones se pueden denominar como un malestar inicial, que se presentan únicamente en el contexto laboral, cuando está presente el burnout, llega a interferir en otras áreas o contextos personales, como la vida social, la vida de pareja, la vida familiar. El síndrome de burnout es más frecuente o se presenta con más frecuencia en personas en las cuales su rol laboral o profesional implica una atención a terceros o interacción social continua y recurrente. Entonces, en este caso encontramos personal como docentes, agentes de servicio al cliente, personal de salud. Sin embargo, esto no quiere decir que sean las únicas personas que pueden presentar burnout. Y un reflejo de esto lo podemos ver en este momento que estamos pasando a nivel mundial por un tema de pandemia, donde la propagación del COVID llevó a muchas empresas a adoptar la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, lo cual generó situaciones de fatiga, de estrés en los empleados, muchas veces debido a la reestructuración de funciones en esos roles laborales dentro de las empresas que generaron una exigencia donde los empleados
pretendían tener un cumplimiento del 100%, posiblemente para no perder su empleo. O también se perdió ese límite entre el trabajo y las actividades personales, porque nuestro hogar se convirtió en nuestro lugar de trabajo y pareciera que ya no tuviéramos control de nuestras vidas. Si bien cuando hablamos del burnout, hablamos de estrés crónico, es importante diferenciar entre el estrés laboral y el burnout, para tener claro en qué momento solo se presenta estrés laboral, porque todos en algún momento hemos experimentado este tipo de estrés. Entonces tenemos que tener claro dónde empieza el síndrome de burnout. Cuando hablamos de estrés laboral, hacemos referencia a esos cambios que se experimentan para generar una respuesta o una reacción a situaciones demandantes en nuestro entorno laboral. Y no siempre ese estrés es negativo, o esos cambios que se experimentan son negativos. Nos pueden preparar casi que para una respuesta adecuada, dependiendo de nuestras habilidades de afrontamiento y generando unas respuestas adaptativas a diferentes situaciones. Esto genera un mejor desempeño en el entorno laboral, lo que también conocemos como eustrés, que sería el estrés de forma positiva. Un ejemplo que podemos dar aquí es cuando hay un ascenso en el trabajo y eso nos motiva a mejorar, a seguir aprendiendo y hasta considerarlo como un reto. Y es aquí donde el estrés sería positivo y nos mantiene preparados y alertas para resolver las situaciones que se pueden presentar en el desempeño de ese rol. Hablamos de estrés negativo cuando presentamos ya una afectación en el rendimiento que viene acompañado un poco de malestar físico, como son los dolores musculares o el cansancio. Y aquí, para diferenciar un poco el estrés, tiene una duración transitoria, es decir, está presente durante la permanencia de la situación que nos genera esta reacción. Son demandas concretas en el trabajo. Un ejemplo que podemos dar aquí es cuando en el área financiera de la empresa, a fin de año, por esta época, normalmente tienen que generar o entregar unos informes anuales. Y esto hace que las personas dediquen más tiempo al trabajo, genera agotamiento y durante la elaboración del informe puedan generar algún malestar. Sin embargo, cuando se entrega el informe, este malestar disminuye y el estrés casi que desaparece. Entonces, ahí estamos hablando de que es momentáneo y transitorio. Acá hago énfasis mucho en los mecanismos de afrontamiento que tenemos cada uno, porque son diferentes a cada persona. Pueden existir situaciones o eventos que sean estresantes para algunas personas y para otras no les genere mayor nivel de estrés. El estrés es claro que es un precedente del burnout y aparece aquí cuando ya estamos experimentando altos niveles de estrés y son prolongados en el tiempo, porque el cuerpo ya no puede asimilar. Digamos que no se puede mantener eternamente con altos niveles de estrés sin controlarlos. Ahí es cuando hablamos de burnout. Y las manifestaciones son duraderas, empiezan a afectar el desempeño laboral y también el equilibrio de otras áreas personales. Como lo podemos ver en la presentación, el estrés genera agotamiento físico. Las emociones se presentan de una forma más intensa. Hay una hiperactividad en las actividades laborales, es decir, consagramos mayor tiempo a esas funciones laborales que desempeñamos. La afectación principal en el estrés laboral es la física. Ahí hablamos de tensión muscular, de cefaleas, dolores de cabeza, entre otros. También existe una sobreimplicación en problemas laborales y esto sucede cuando nos preocupamos y nos responsabilizamos por situaciones ajenas a nosotros en el contexto laboral. Las manifestaciones y los efectos del estrés se reflejan únicamente en el contexto laboral.
Y sus efectos pueden ser positivos, como veíamos hace un momento, el eustrés o el estrés positivo. Las consecuencias que pueden generar están más orientadas hacia la ansiedad. Por otra parte, el burnout compone el agotamiento y la falta de motivación, la falta de energía física. Aquí ya se genera una disminución de las emociones y un difícil manejo de esas emociones. Se crean unos sentimientos de abandono en los cuales se presenta una angustia por esa creencia de no le importamos a nadie. Una persona se interesa por lo que nos sucede. Aquí ya la afectación principal pasa a ser emocional. Y existe una falta de implicación laboral, es decir, acá ya no prestamos atención, perdón, las manifestaciones ya no son Marisol, se te fue hace unos segunditos, se te perdió la voz. ¿Me escuchan? Sí, ya, perfecto. Perfecto. Entonces, retomando un poco, ya aquí las manifestaciones y los efectos no son únicamente en la parte laboral, sino ya afectan otras áreas de ajuste, como la familiar, la personal, la social. Y aquí sí vemos que los efectos del burnout son negativos únicamente. Consecuencias están más orientadas a la depresión. En conclusión, la principal diferencia y la más significativa está en que la afectación principal del estrés laboral es el impacto físico y en el burnout es el impacto emocional que puede generar. Bueno, igualmente es importante tener en cuenta un poco los síntomas para lograr identificar cuándo se está presentando el burnout. Dentro de estos síntomas, se pueden dividir en 4 niveles y hay que tener en cuenta que esto va más allá de un cansancio habitual donde podemos repararlo con vacaciones, con días de descanso, con viajes, que requiere como una mayor implicación. Y dentro de esos 4 niveles que estábamos mencionando está el nivel somático, que son esos síntomas físicos. Entonces, en este nivel encontramos fatiga prolongada, constante, cansancio, frecuentes dolores de cabeza, dolores de espalda, de cuello, dolores musculares. Aquí también hay presencia de insomnio. No podemos dormir por las preocupaciones laborales o esas tareas que nos requieren mayor energía. También presentamos de pronto afectaciones respiratorias, gastrointestinales, hipertensión, otras afectaciones físicas y de la salud que nos pueden llegar a afectar dependiendo de cada persona. Desde el nivel conductual, que son esos cambios comportamentales que se presentan o que se pueden evidenciar, están los comportamientos suspicaces. Y aquí hablamos de esos comportamientos cuando somos cautelosos y desconfiados desde nuestro entorno laboral. Entonces presentamos desconfianza hacia las otras personas. Somos poco flexibles y tenemos una rigidez del pensamiento, es decir, cuando estamos presentando burnout, casi que no aceptamos otros puntos de vista diferentes a los nuestros. Creemos que, y aquí viene aliado un poquito con esa desconfianza, como que a nadie le interesa lo que me está pasando, entonces están en contra mía. Se genera también una incapacidad para estar relajado. Casi siempre se presenta una tensión y no se logra esa relajación autónoma. Se presenta una perspectiva limitada en las relaciones, hablando desde la superficialidad del contacto con los demás. Somos más superficiales en ese contacto y esto implica mucho cuando hay una atención directa a terceras personas. Aquí ya hablamos también del aislamiento, de la incapacidad de lograr esa concentración en las actividades laborales. También hay quejas constantes en esas funciones que estamos desempeñando. Generamos comportamientos de alto riesgo, como algunas conductas agresivas hacia clientes o compañeros de nuestro entorno laboral. Hay absentismo laboral.
genera un consumo de sustancias psicoactivas, de tranquilizantes o sustancias que tienen un efecto sedante en el sistema nervioso para lograr esa tranquilidad que requerimos por la tensión que se presenta. Desde el nivel emocional, que son esos cambios en nuestras emociones, vemos agotamiento emocional, expresiones de hostilidad, irritabilidad y odio. También encontramos una dificultad para expresar y controlar las emociones. Aburrimiento, impaciencia, ansiedad, desorientación y sentimientos de depresión. Desde la parte cognitiva, que son más esos pensamientos que se presentan, están los pensamientos asociados hacia la baja autoestima, la baja realización profesional, y aquí hablábamos de esas expectativas laborales que tenemos, sentimos que no las estamos alcanzando, que no estamos dando todo, o aunque lo demos, no las estamos logrando. Aquí también se genera una impotencia en el desempeño del rol profesional y un fracaso desde este mismo rol. La presencia de estos síntomas no es repentina. Casi que se puede decir que se generan unas fases que van evolucionando esos síntomas de burnout. Primero se puede hablar de una fase leve, donde se muestran síntomas físicos muy sutiles, como son los dolores de espalda de los que hablábamos, los dolores de cabeza. Aquí se puede encontrar dificultad para levantarse en la mañana o cansancio recurrente, que esto ya es un síntoma de alerta. En el otro nivel es un poco ya más moderado, y aquí aparece la irritabilidad, la frustración, esa falta de concentración y el déficit de atención en nuestras labores cotidianas. Luego viene otro nivel que es grave, donde ya hay un aumento del absentismo y una aversión a las actividades laborales, casi que ya no queremos hacer esas actividades que hacemos en nuestro contexto laboral, que normalmente las veníamos haciendo por algún tiempo. Esto ya genera, como lo veíamos anteriormente, lo mencionaba anteriormente, el consumo de sustancias psicoactivas y psicofármacos. Ya viene un cuarto nivel o una cuarta fase que es más extrema. Y ya aquí estamos hablando del impacto que esto genera en todas las áreas. El aislamiento y conductas agresivas hacia otras personas que ya no son únicamente del círculo del entorno laboral. Aquí es importante aclarar que la forma en que se presentan estos síntomas o estas fases de las que hablábamos es posible que no sea igual para todas las personas, porque existen variables sociodemográficas y biológicas que hacen que seamos más propensos a presentar altos niveles de estrés. Sin embargo, sí nos sirve como un punto de partida para estar atentos a la presencia de este síndrome. Okay. Para lograr identificar si estamos presentando burnout, voy a formular las siguientes preguntas que cada uno va a responder de forma autónoma desde el lugar donde se encuentra. Si alguien nos quiere compartir sus respuestas, lo puede hacer mediante el chat. Vamos a empezar cada uno respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Suelen tener problemas para empezar sus funciones una vez inicia la jornada laboral? ¿Se han vuelto irritables o impacientes con los clientes o compañeros de trabajo? ¿Se sienten desilusionados con el trabajo y no encuentran esa satisfacción en las funciones que están realizando? ¿Los hábitos de sueño o de apetito han cambiado y consideran que es por culpa del empleo? ¿Se han presentado dolores de cabeza que no tienen alguna explicación, dolores de espalda u otros problemas físicos que han identificado? Si la respuesta a estas preguntas fue afirmativa, aquí ya podemos estar diciendo que se presenta síndrome de burnout. Y es importante que no solo tengamos en cuenta estas preguntas, sino los síntomas que mencionamos con anterioridad, para prevenir desde lo individual una disminución de la calidad de vida, como la presencia de esas consecuencias físicas que veíamos anteriormente, generando afectaciones de pronto cardiovasculares, disfunciones sexuales, tensiones o dolores musculares prolongados,
y una debilidad del sistema inmunológico donde son más frecuentes las infecciones. Por eso es que a veces decimos, tengo mucho trabajo y me dio resfriado, y realmente es porque nuestro sistema inmunológico se está viendo afectado. Por eso se presentan esos resfriados, náuseas, vómitos. Y también se puede prevenir unas consecuencias psicológicas que afectan la autoestima y pueden generar aquí ya trastornos de estado del ánimo y también un aumento en las adicciones y en problemas emocionales, como lo veíamos antes, un poco con la depresión. Igualmente se pueden presentar consecuencias sociales, como el aislamiento. Probablemente otras personas no quieren compartir de actividades con nosotros porque continuamente estamos enojados, estamos irritados. Ya ahí se están generando conductas negativas o agresivas, como lo decía, a personas ajenas al contexto laboral. De pronto con los amigos, con la pareja, con los hijos, otros familiares. Y esto genera un aumento en la probabilidad de presentar problemas de pareja y problemas familiares. Aquí también es importante tener en cuenta el impacto que tiene en la organización los síntomas o la presencia del burnout, mejor, donde se produce un deterioro de la comunicación y de las relaciones interpersonales. Y aquí hablamos de esa indiferencia hacia los compañeros, la dificultad de trabajar en equipo, disminuye ese compromiso que sentimos hacia nuestra labor, la eficacia que tenemos, el rendimiento y la productividad. Y esto ya puede generar un incremento de absentismo, como lo mencionábamos, de incapacidades, de rotación de personal, de abandono de puesto de trabajo, y puede afectar la calidad del servicio al cliente y hasta generar pérdidas económicas significativas para una empresa. Es aquí donde podemos decir que las empresas están generando un reto y es prevenir estas consecuencias desde sus entornos. Y no solo desde la parte individual y desde la parte organizacional podemos tener en cuenta estos síntomas y esta información que estamos dando. También es importante que esta información la podamos utilizar, si bien no es para detectar si hay presencia de burnout en nosotros, sí puede servir para hacer una red de apoyo con las personas que están en nuestro círculo social. Y lograr, de pronto a veces por el desconocimiento, porque como veíamos está muy asociado al estrés laboral y casi que culturalmente vemos el estrés laboral como algo que no es significativo en muchas ocasiones, porque es trabajo y el estrés o el trabajo es así, o sea, es casi que sinónimo. Entonces no le prestamos mayor atención y es ahí donde nosotros con esta información podemos generar ese apoyo a esas otras personas. Y de pronto, si bien no los podemos orientar como tal en una intervención, sí los podemos orientar a que busquen ayuda o soluciones para enfrentar estos síntomas. Bueno, qué bien todo lo que nos presenta Marisol. Muchísimas gracias por todo ese contenido. Queda muy claro cómo podemos identificar el burnout, cuáles son todos los síntomas y manifestaciones que tiene. Entonces creo que fundamental tenerlo claro. Espero todas las personas pues estén atentas a todo esto que estamos presentando y de aquí en adelante pues también como lo teníamos planificado, entonces le doy la bienvenida a Joana Barrero para que nos cuente un poco acerca de, digamos, eso es cómo se presenta también, cómo se puede identificar, pero sobre todo cómo se puede manejar. Bueno, entonces, bienvenida, Joana. Bueno, gracias. Gracias a Marisol pues por esa contextualización y partiendo de eso, entonces miremos qué es lo que puede presentar el burnout, o sea, cuáles son esas causas que están llevando a que se presenten. Digamos que se han hecho muchas investigaciones al respecto para identificar los factores que están llevando a que se vuelvan riesgo de presentar el burnout y digamos que una gran conclusión a la que han llegado la mayoría de las investigaciones es que la naturaleza del trabajo es, digamos, la mayor causante de esos síntomas más que las características del empleado. Sin embargo, ya hay como opositores a esta propuesta
y digamos que se presenta ya una nueva conclusión y es, bueno, sí deben haber características organizacionales muy seguramente que lleven a que se vuelva la persona, digamos, factores de vulnerabilidad que lleven a que se desencadene unos factores de riesgo para la presentación del burnout. Sin embargo, hay características individuales que también pueden llevar a que eso finalmente se presente y se precipite de una forma particular. Desde el punto de vista organizacional, digamos que se han identificado 6 grandes áreas en las que podríamos decir que pueden vulnerarse o pueden ser factores de riesgo para la presentación del burnout. Una de ellas es la carga de trabajo, ¿sí? Con la sobrecarga del trabajo, digamos que los empleados sienten que ellos tienen demasiado que hacer, poco tiempo y pocos recursos para poder realizar bien su trabajo. Entonces, obviamente, ahí comienzan a sentir un desequilibrio o un desajuste, ¿sí?, entre las exigencias que tienen y la capacidad que ellos pueden tener de resolver o de llevar a cabo sus tareas. Ese es un primer factor. Otro factor es la falta de control. Cuando hablamos de falta de control, digamos que hay varios aspectos que pueden llevar a que se presente esa falta de control. Una de ellas es que pueden haber empleados que son microadministrados, digo yo, y a quienes, digamos, no se les permite usar su propia sabiduría o experiencia para tomar decisiones. Entonces, la función misma de su trabajo, digamos, la descripción de su trabajo es: le dan responsabilidades, tiene que cumplir ciertos logros, tiene que cumplir ciertas metas, pero no tiene la autonomía para tomar decisiones o para poder solucionar los problemas de una forma tan rápida, sino se lleva una cadena muy burocrática y finalmente no puede llevar a cabo tomar ninguna decisión, y eso lleva a que se presente una falta de control muy grande y pueda ser un factor vulnerable para que se presente el burnout. Otra forma de falta de control, digamos que es que la vida laboral, y yo creo que la hemos sentido muchos en este momento de pandemia, la vida laboral se vuelve un poco caótica, en el sentido de que, por ejemplo, las crisis políticas o las crisis como por ejemplo ahorita de salud llevaron a que existieran muchas crisis económicas a nivel mundial y en muchas empresas. Entonces los empleados comienzan a preocuparse por las fusiones, por las reducciones, por los despidos, por los cambios de jefes y todo ese tipo de, digamos, de cambios que se comienzan a generar, que además ellos no tienen nada de control frente a eso, pero comienzan a angustiarse, generan mucha incertidumbre. Y recuerden que una fuente, digamos que cuando hay mucha incertidumbre, una consecuencia absoluta y digamos inmediata es la falta de control y síntomas de mucha ansiedad y mucha falta de poder de predecir las cosas. Entonces ahí es otra forma en la que se presenta la falta de control. Y adicionalmente, otra forma es cuando ya veníamos trabajando con un ritmo particular y se comienza a cambiar la metodología de trabajo. Entonces, por ejemplo, se mandan mensajes de reuniones sin previo aviso, o se mandan de forma inmediata, o ahora tienes que ir más temprano y le cambio las condiciones a la persona. Entonces, esos cambios abruptos en las empresas o en su entorno laboral lleva a que también la persona sienta que algo está pasando y no puede controlar la situación y genera mucha incertidumbre. Otro factor importante, un tercer factor, sería las recompensas insuficientes. Esto ocurre cuando los empleados creen que no están siendo apropiadamente recompensados por su desempeño. Y digamos que hay que tener claro que la recompensa no tiene que ver con el salario. Digamos que el salario de por sí no es un reconocimiento, es una paga por la labor o por las actividades que se están realizando. Entonces, cuando hablamos de recompensas, es que la persona necesita el reconocimiento o que otras personas se den cuenta de la labor que ellos hacen, de los sobreesfuerzos de pronto que pueden hacer por obtener ciertas metas, por obtener ciertos resultados, que valoren la calidad de su trabajo. Y cuando no hay esas recompensas suficientes, pues también puede ser un factor que vulnere, que puede llevar a que se presente este burnout. Un cuarto factor es el quiebre en la comunidad
Cuando hablo de quiebre en la comunidad, tiene que ver con las relaciones continuas con otras personas de la empresa, ¿sí? Cuando, por ejemplo, las personas comienzan a sentir que no hay apoyo, que no hay confianza, que no hay conflictos resueltos, entonces comienza a haber un quiebre en esa comunidad de esa empresa y comienzan a ser, digamos, a ser muy difícil resolver los conflictos en vez de poder tener medios efectivos para poderlo hacer. Un quinto factor es la ausencia de imparcialidad. ¿Qué quiere decir eso con la ausencia de imparcialidad? Quiere decir que la percepción que tiene la persona de que en el lugar de trabajo hay una parte injusta, no hay equidad, ¿sí? No me están tratando igual, comienzo a compararme con mis compañeros o con mis pares y comienzo a ver que no estoy recibiendo el mismo trato, ¿sí? Y esto comienza a generar sentimientos o emociones como rabia, como hostilidad, e incluso puede llevar a que incidentes muy pequeños que no tienen mayor valía o no ameritan mayor atención, comienzan a generar una serie de conflictos enormes que claramente comienza también no solo a percibir la falta de equidad, sino también a ese quiebre de comunidad que les acabo de mencionar en el factor anterior. Y el último factor de los que le estaba hablando como de riesgo es la parte de los conflictos de valor. Los conflictos de valor, ¿qué quiere decir? Pues básicamente que los valores son los ideales y las metas que originalmente llevaron a la persona a vincularse, a que se motivara a trabajar y a entrar a ese empleo. Entonces, cuando yo comienzo a comparar mis expectativas con las que entré, además con las que me ofrecieron, versus las que estoy percibiendo que no estoy recibiendo, pues comienza a haber un conflicto y eso puede llevar claramente a que se genere como un factor de riesgo para que esto pueda comenzar a ocurrir. Entonces, digamos que ahí en la diapositiva como va resumiendo un poco lo que les acabo de decir, también la parte de las condiciones ambientales tiene que ver con el mismo tema de valor, o sea, si a mí me ofrecieron o yo tenía la expectativa de trabajar en un ambiente particular o con ciertas personas y termino trabajando solo o en un lugar delegado, pues todo ese tipo de expectativas comienzan a generar cierto tipo de factores que no comienzan a encajar dentro de lo que yo estaba esperando. Entonces, yo creo que esta pregunta que ustedes ven aquí la ponemos para que sea el momento para que podamos interactuar y podamos escucharlos por medio del chat de su participación. Y la pregunta es, ¿usted ha sentido estos síntomas en la coyuntura de la salud que hemos tenido a causa del COVID-19? Se las voy a dejar para que la piensen y me encantaría y los invitamos a que por favor nos hagan partícipes sus ideas y sus comentarios por el chat. Y mientras lo van haciendo, ¿por qué surge esta pregunta? Digamos que aunque el burnout ha sido identificado principalmente como un fenómeno en el mundo del trabajo, fíjense que cuando hablamos de la definición y ahorita los factores que llevan a que precipiten, hay una importancia muy grande con el contexto social y con las relaciones interpersonales que llevan a que sea pertinente poderlo ver impactado en otras áreas de nuestra vida. Entonces se han llevado investigaciones para revisar el hecho de que también hay burnout, por ejemplo, en la relación entre padres e hijos, entre los miembros de un matrimonio. Y pues bueno, ahorita con la coyuntura que nos ha impactado a todos, yo creo que ninguno podría decir, yo me siento libre de esta situación y a mí no me ha afectado para nada. Pues digamos que creo que de una u otra forma sí nos hemos visto reflejados en alguna situación particular a causa de esto. Entonces nos gustaría escuchar, bueno, si ustedes han visto esos síntomas del burnout actualmente en esta situación que tenemos de pandemia. Quisiéramos como escucharlos por medio de sus preguntas en el chat o comentarios. Perfecto, gracias Joana. Sí, es importante que puedan poner algún comentario, de pronto si han identificado con todo lo que nos están comentando
Ya empiezan a haber primeros comentarios, entonces buenas noches. Sí, dice acá, sí he sentido varias de las situaciones nombradas, es más, se ha reflejado hasta en mi entorno familiar porque de alguna forma ha afectado a mi familia. Entonces sí, creo que vemos ahí finalmente que lo que acabas de comentar, Joana, y relacionado con lo que Marisol nos contaba, pues los síntomas no se presentan solamente en el contexto laboral. Las personas a través de toda esta demanda laboral que ha llevado a este agotamiento principalmente emocional para diferenciarlo un poco del estrés, vemos entonces que sí ha tenido unas respuestas o consecuencias negativas en la interacción familiar. Las personas han empezado a tener dificultades, entonces creo que ahí hay algo importante que recalcar y creo que es una situación que se presenta. ¿Algún otro comentario importante que quieran hacer acerca del burnout y lo que ya han venido entendiendo? Otra persona ya acá entonces nos comenta totalmente, lo he visto en mis compañeros y en mí, sobre todo el tema de teletrabajo absorbió la vida familiar y el tiempo personal, donde el desgaste tanto emocional como físico se ha notado mucho. Entonces, nuevamente, acá lo que nos menciona también Alexandra en el último comentario, entonces nos dice básicamente que si el trabajo nos ha empezado a consumir, era algo que yo también quería compartir y es precisamente eso. En este tiempo de pandemia hemos visto que nos encontramos hasta altas horas de la noche trabajando sin darnos cuenta a veces que estamos en medio de eso. Y como vemos, eso no lo podemos catalogar como burnout, pero puede ser un indicio para poder empezar a experimentar esos síntomas de los que nos hablaban Marisol y hasta este momento Joana. Entonces, vemos Perdona. comentarios interesantes. A partir de esos comentarios, digamos que quiero también hacer una observación. Digamos que esta situación de pandemia ha llevado y se ha visto como reflejado muchos factores que pueden llevar al burnout en la pandemia. Uno, el tema de la crisis en sí misma ha llevado, por ejemplo, al desempleo, y el desempleo lleva a que me genere una situación de estrés, pero que puede ser ya una situación de, acuérdense que una afectación crónica que puede ya afectar otras áreas de mi vida. La incertidumbre financiera, porque si bien puede que no haya perdido mi empleo, pero sí me disminuyeron mi ingreso mensual, entonces ya no me pagan lo mismo, ya no me alcanza para lo mismo, entonces digamos que eso genera impactos. Y obviamente si eso repercute en una parte familiar, pues entonces es ahora cómo hacemos para solventar eso entre los dos y los hijos, pues porque los gastos no disminuyen, pero el ingreso sí puede disminuir. Entonces, pues eso lleva como a algunas situaciones. Otro tema es los bajos niveles de apoyo social y familiar. Esto tiene que ver con la parte de, antes, por ejemplo, digamos que por el tema del aislamiento que debemos tener y sobre todo, yo creo que mucho en la comunidad latina es el hecho de, bueno, si yo tenía que trabajar, entonces voy a dejar a mis hijos con mi hermana o con mi suegra o con mi mamá o con alguien, pero ahora que tengo que generar distanciamiento, pues ya no tengo ese apoyo porque tengo que cuidarlos a ellos de un posible contagio. Entonces, pues yo tuve que asumir, por ejemplo, entonces tengo que asumir ahora la parte de educación, nuevos roles en esta pandemia, ¿cierto? Entonces el rol de no solo de trabajar, sino de atender el hogar, que eso lo hacía, pero pues lo hacía en un espacio diferente, pero ahora también tengo que además ser pedagoga y desarrollar unas estrategias para poder ayudar a mis hijos, porque una cosa era ayudar a desarrollar ciertas tareas, asesorarlo en ciertos trabajos, pero es que el acompañar el desarrollo pedagógico de mi hijo o de mi hija implica otra cosa. Entonces, fíjese que es asumir nuevos roles en la educación formal de otras personas que no tenía, más responder a las responsabilidades que yo tengo en mi trabajo. Entonces, eso llevó a una situación, digamos, de desajuste completo para muchas personas y obviamente a eso sumémosle una parte de lo que nos hablaba Marisol, de esos síntomas cognitivos y son las expectativas que a veces nosotros mismos como personas, y si hablamos de la parte del burnout parental, que nosotros como padres nos establecemos es
que lo tengo que hacer bien. O sea, tengo que ser un muy buen trabajador, tengo que responder muy bien en la casa, tengo que ser muy buena ama de casa o muy buen proveedor del hogar, pero también tengo que ser excelente padre. Entonces me coloco unos estándares altísimos, unas expectativas que no logro cumplir porque no logro hacer todo eso, y esto puede llevar claramente a que se presente un burnout parental. Y esto puede obviamente llevar a impactar negativamente en mi trabajo, en mi relación de pareja, de hecho en el bienestar de mis hijos, porque puede presentarse un poco del tema del maltrato, de la falta de tolerancia, de ahora te grito más, ahora ya no soy tan paciente, ¿cierto? Entonces lleva a una bola de nieve de muchas consecuencias que obviamente puede desencadenar en conflictos muy grandes. Sí, es verdad. Qué interesante, Johanna. Muchas gracias. Aquí simplemente quiero rescatar dos comentarios más. Hay una persona que nos dice, realmente no, creo que durante la cuarentena se expresó claramente los síntomas que estaba sintiendo, pero creo que la pandemia no fue la causante, aunque sí he experimentado todos los síntomas, no creo que la causa sea la condición que ahora se me evidencia. Y es muy importante, Leila, mencionarlo, digamos, no necesariamente el hecho de que estemos viviendo una pandemia es una condición para que experimentemos burnout. Lo que sí se ha visto es la tendencia en este último tiempo del incremento del síndrome en muchas más personas, ¿no? Entonces, es como eso, pero no es una condición, evidentemente estamos de acuerdo contigo que por la pandemia, pues, no es la condición de experimentarlo, sino que se puede incrementar y se ha incrementado. Y otra cosa que nos dicen acá, una frase que se ha hecho muy común es agradezca que tiene trabajo en pandemia. Ese tipo de frases afecta demasiado al colaborador. Es cierto, es también el tema de que el trabajo entonces, porque las personas lo tienen, deben cumplir ante todas las demandas porque hay personas que no tienen un trabajo en este momento y creo que eso no es justo para nadie y sobre todo los líderes de las compañías y las personas debemos estar muy pendientes de los colaboradores y de que pues haya un bienestar y que si se presenta un cambio emocional podamos dar el soporte como nos mencionaba tanto Marisol como Joan. Y lo último que nos dicen, el conflicto pudo ser el detonante en las falencias familiares y laborales. Claro, seguramente cuando ya había algunas dificultades previas a la pandemia, con todas estas exigencias que nos menciona Johanna, de todos estos roles al tiempo de las personas, es muy probable que se experimenten más cosas. Entonces vamos a continuar el tema que estamos tratando, vamos a continuar con Johanna con lo que nos quiere contar porque hay un contenido muy interesante de aquí en adelante. Ya hay una pregunta acá, entonces no se preocupen que la vamos a contestar al final. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, Bien, entonces, ¿qué debemos hacer frente al burnout? Digamos que, como lo dije al inicio de mi intervención, hay variables individuales como hay variables también externas o a nivel organizacional que se deben tener en cuenta para poder, digamos, no solamente intervenir, pero también prevenir. Entonces, me parece oportuno ver esos dos tipos de perspectiva a nivel de qué podemos hacer. A nivel individual, digamos que es indispensable la labor educativa con el fin de, digamos, de desarrollar actitudes y habilidades que permitan mejorar la capacidad para enfrentar las demandas del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que un tema es la parte de la actitud, o sea, cómo hago frente yo, o sea, cuál es mi posición frente a esta situación y además qué habilidades tengo yo para poder desarrollar o poder, perdón, resolver o enfrentar las situaciones. Fíjense que esto implica que nos hagamos una evaluación cada uno también de cómo están mis habilidades, por ejemplo, en la toma de decisiones, en la parte de solucionar conflictos, en la parte de comunicación asertiva, en la capacidad que tengo yo de manejo de tolerancia a la frustración, de cómo manejo yo también, por ejemplo, la alta demanda de trabajo. Tengo la capacidad yo de decir no y colocar ciertos límites, ¿sí? O sea, ahí viene un tema de comenzar a evaluar cuáles son las herramientas, o sea, cuáles son esa caja de herramientas que yo tengo que me permitan a mí
desarrollar o hacer frente a las demandas que me está generando el ambiente, no solo desde la área organizacional, desde mi empresa, sino, por ejemplo, desde las variables también como que estamos presentando de pandemia o de otras situaciones particulares que estemos teniendo. Esto lleva a que, obviamente, las personas tengan que tener espacio en realizar actividades externas al trabajo. Eso es supremamente importante. Fíjese que hay el segundo punto, dice, la persona debe lograr diferenciar de forma clara su vida profesional de su vida laboral. No sé si, y creo que sí, muchos de ustedes han podido escuchar, y no sé si muchos lo dicen, y es que el trabajo es mi segundo hogar. Eso halaga mucho a las empresas cuando uno lo escucha decir qué compromiso tan grande. Pero si uno lo mira más allá, es qué significa eso de que mi trabajo es mi segundo hogar. Bueno, que me puedo sentir cómodo, que me siento a gusto, pues qué rico que así sea. Pero cuando yo no logro identificar y diferenciar y dividir que una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi vida personal, y logre diferenciar eso y logre hacer actividades diferentes, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, mantener esa diferenciación de poder hacer actividades laborales, me sienta a gusto, maravilloso, pero tengo que tener una vida personal, y una vida personal implica dedicación a mi familia si la tengo, o a mi vida social, o actividades o hobbies que yo también tenga, o sea, dedicarme tiempo a mí y a las demás personas, no solamente a mi trabajo. Un aspecto importante también es el tema de trabajar el autocontrol frente a la presión laboral. Siempre hay presión laboral y de hecho hay momentos críticos en las empresas donde es más alto. Ahorita nos hablaba un poquito de los ejemplos que nos colocaba Marisol. Ahorita fin de año como que todas las empresas estamos en cierre, estamos haciendo muchas cosas, entonces digamos que hay picos de mucho trabajo y de presión laboral. ¿Qué significa trabajar el autocontrol? Es que usted tenga la capacidad de actuar en función de las consecuencias, no solamente inmediatas, sino a mediano y a largo plazo. O sea, ¿esto qué repercusión va a tener? No solamente a nivel de la empresa positiva, sino para mí, ¿qué repercusión va a tener positiva y negativamente a mediano y a largo plazo el hecho de seguir con este ritmo de vida, por ejemplo? Trabajar el tema del autocontrol. Que la persona trate de no implicarse emotivamente, tiene que ver un poco con la parte de diferenciación, pero también es que no se tome las cosas a personal. Los problemas, los logros y todo es por mí, o sea, yo siento que yo transpiro organización y eso es muy bueno para las organizaciones, pero sin embargo, si yo atribuyo y me tomo las cosas personal, entonces cada logro, cada fracaso, pues lo voy a asumir mal y pues no hay cosas que no dependen de mí y que obviamente no tengo que hacerme responsable frente a eso. Otros factores que yo les decía y es saber decir no frente a la sobrecarga. Un poquito lo que estaban diciendo ahora frente a lo de la pandemia es agradezca que tenga trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que como debo ser agradecido, entonces pues debo permitir alta cantidad de trabajo, entonces debo permitir que a cualquier hora me llamen, debo permitir que a cualquier hora tenga que yo trabajar, que ya no tenga que respetar límites de mi hora de almuerzo o digamos de mis horas de descanso, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay un miedo de si digo no, entonces de pronto eso implica que no estoy tan comprometido, eso implica entonces que no soy lo suficiente capaz y me pueden reemplazar. Entonces, tiene que ver mucho con las habilidades que yo tenga de comunicación frente a cómo expresar abiertamente mis sentimientos positivos y negativos frente a ese tipo de situaciones. Y obviamente cuando ustedes comiencen a identificar síntomas y que estos síntomas no son, digamos, no se resuelven frente a la situación de estrés puntual, sino que se comienzan a ser crónicos y comienzan a impactar negativamente sus áreas, sus otras áreas funcionales, su relación de pareja, su relación de familia, su área social, comienza a impactar, póngale cuidado y busque obviamente un profesional que le ayude. Adicionalmente, el tema de tomarse las vacaciones. Yo he visto mucho, por ejemplo, que hay personas que dicen, no, yo llevo 3 años sin pedir vacaciones, pues porque no las necesito, porque pues yo, ¿qué hago además? ¿Qué hago en vacaciones? ¿Qué aburrimiento?
pero digamos que esos momentos de vacaciones son necesarios para que usted se desconecte, para que usted se, pueda pensar y pueda hacer otras cosas, desoriente su atención solamente en el trabajo y retome con una capacidad y con unas energías diferentes. De hecho, cuando las personas, por ejemplo, trabajan por proyectos y hay jornadas muy duras de trabajo, pues qué bueno que se pueda tomar aunque sea un día o medio día o algunas horas de descanso para sopesar y compensar un poco esas jornadas tan extensas, porque es necesario tomarse ese tiempo para respirar, retomar, coger energías y arrancar de nuevo. Ahora, desde el área organizacional, digamos que cuando se enfrenta a esta experiencia negativa para las empresas, lo primero que las empresas pues se preguntan es ¿cómo nos vamos a liberar de este problema, no? Entonces, pues la respuesta más acertada que ellos buscan es eliminar esos estresores que están llevando a que se genere el burnout o para reducir el impacto que está generando el burnout en su empresa y lograr que la gente, digamos que enfrente esta situación con mayor efectividad. Entonces, algunas estrategias que se plantean ahí, pues es obviamente combatir las fuentes de estrés, o sea, hacer un estudio de cuáles son esas situaciones que están generando esas situaciones de estrés o esos factores de riesgo y atacarlos directamente para poder hacer un proceso de intervención o de prevención en caso tal de que se comiencen a identificar. Usualmente cuando ya se identifican es porque ya estallaron, entonces se hacen procesos ya de intervención, pero digamos que muchas empresas ya dentro de todo lo que son los riesgos psicosociales en las organizaciones están tratando de identificar claramente cuáles pueden ser esos factores que pueden llevar a las empresas a partir de su misma función y el porte de su organización, que pueden llevar a que se precipiten este tipo de síntomas. Entonces pues generan programas de prevención y eso está muy bien, pero pues claramente si ya ocurre el problema pues tienen que hacer un proceso ya de intervención organizacional. Entonces, como lo mencionan ahí, como combatir fuentes de estrés mediante la variedad, la flexibilidad en las tareas, realizar programas educativos que lleven a que se hagan como equipos de trabajo para poder, digamos, lograr que las personas por medio de grupos pequeños puedan tener mayor participación y mayor voz también dentro de la organización. Sin embargo, digamos que antes de mirar los aprendizajes y hacer el cierre, liberarse de un problema negativo no es lo mismo que lograr una alternativa positiva. ¿Qué significa eso? Liberarse de un problema negativo es lo que acabamos de hablar, como mirar el problema y trabajar sobre él. Sin embargo, se ha planteado mucho ahorita a partir de las investigaciones que es mejor trabajar alternativas positivas. Entonces, muchas empresas están trabajando no tanto el efecto de afectar los riesgos, sino más bien de trabajar la antítesis del burnout, que es el engagement con el trabajo. Es decir, trabajemos en el nivel de compromiso de los empleados en vez de trabajar exclusivamente en cómo vamos a prevenir el burnout o cómo atacamos el burnout. ¿Qué quiere decir trabajar en el nivel de compromiso o en el engagement? Y solamente voy a tocar 4 puntos como tips que las empresas han comenzado a trabajar. Uno es generar entusiasmo demostrando cumplimiento de objetivos a nivel individual, es decir, cómo sus objetivos que los está cumpliendo están siendo alineados a nuestros objetivos organizacionales y cómo esto lo estamos reconociendo y esto está contribuyendo positivamente. Eso lleva a que su nivel de compromiso sea mucho más alto. Otra estrategia es lograr que los canales de comunicación internos se optimicen constantemente y las personas sientan que tienen la capacidad de tener un feedback rápido, que tengan la capacidad de llegar a niveles organizacionales de una forma de mayor acceso y pues eso los hace sentir con mayor pertenencia y mayor participación. Otro punto importante es que siempre las organizaciones, usualmente también dependiendo de su tamaño, se organizan por áreas, entonces es muy importante que se coloquen objetivos. Hay un objetivo en el área, construyamos los objetivos de cada uno en función de cómo vamos a aportar a esa área y ahí se genera un nivel de compromiso muy alto. Y por último, y como recordando un poco de los
de las áreas que estaban generando, que hablamos de riesgo cuando hablamos de las causas, es el tema de reconocer y fortalecer o entregar premios para generar motivación. El hecho de que usted sea reconocido por su trabajo, que le reconozcan verbalmente, socialmente su trabajo, su calidez, su calidad de trabajo, es muy importante y muy seguramente hará que usted siga, o sea, el tema del refuerzo lleva a que la probabilidad de que vuelva a ocurrirse con esa conducta vaya incrementando aún más. ¿Y qué pasa con este tipo de intervenciones organizacionales? Pues que finalmente va a haber una calidad de vida para sus empleados y obviamente esto va a impactar positivamente pues el nivel de productividad y en efectividad para muchos de sus procesos y para su organización en sí misma. Perfecto. Joana, muchas gracias, de verdad. Creo que todos quedamos muy agradecidos por todo el contenido que nos dan en este momento, pues Marisol y tú, Joana. Entonces, vamos a ver un poquitico para que nos queden los puntos claves de lo que se tocó acá, o algunos de ellos, porque creo que hay muchísima información. Como les decíamos al principio, esto queda grabado, lo van a tener en sus correos, entonces pues es un beneficio que tienen por acompañarnos hoy, por estar acá y querer escuchar todo este contenido tan importante para estos momentos y en general en la vida. Yo creo que saber del burnout pues tiene que ser un conocimiento que tengamos todos. Entonces, un evento importante que nos comentaban como punto inicial, pues para que todos lo tengamos claro, el burnout no solamente es un agotamiento mental, sino también físico y emocional, y se va generando como una respuesta al estrés crónico. Entonces, digamos que es como una respuesta subyacente al estrés, para que lo tengamos muy, muy claro, y diferenciarlo puede llegar a ser complejo. Creo que ya con estas características que nos hablaban, nos comentaban, pues puede ser más fácil. No es lo mismo entonces el estrés laboral que el burnout, ¿sí? Tienen manifestaciones diferentes, ¿sí? Y algo importante que nos comentaba Marisol era en el estrés laboral, ese cambio físico importante que hay ahí, y en el burnout el cambio emocional, que fue algo que resaltó mucho. Entonces miren que desde ahí podemos identificarlo. Podemos también identificar el burnout en 4 niveles. Estamos hablando de lo somático, los dolores musculares, ¿sí? Digamos la dificultad para dormir, el tema conductual. Entonces también vemos comportamientos agresivos, hostiles, también la parte emocional, la dificultad para manejar las emociones, digamos que se van disparando de manera intensa en diferentes momentos, y también la parte cognitiva, que es lo que hablábamos del pensamiento, donde está implicada, por ejemplo, la autoestima, las autoevaluaciones que hacemos de nosotros, está implicado todo eso ahí, los pensamientos que tenemos alrededor del mundo, de nosotros mismos, de las otras personas. Entonces eso está implicado en esa parte. También entonces el burnout pues se puede presentar por cambios en los trabajos, ¿no? Mencionaban entonces cambios que van ocurriendo cuando nosotros pertenecemos a una organización. Eso implica de pronto un riesgo para experimentar burnout. Está pues el ambiente laboral negativo, y esto también incluye las relaciones interpersonales. Hay contextos laborales donde es muy tensa la relación con los demás, donde de pronto es una competencia permanente por obtenerse de pronto reconocimientos. Eso genera ambientes difíciles. Cuando la gente trabaja solamente por el objetivo personal, entonces eso lo vemos ahí. Cuando hay una reducción de personal, eso se vio, por ejemplo, durante la pandemia. La incertidumbre lo mencionaba también Joana, entonces vemos ahí eso importante. Y el ampliamiento de las funciones y las responsabilidades, cuando veíamos ahora la dificultad para decir que no, pues implica sobrecargarnos, y esto puede implicar también disparar un burnout. Qué importante entonces lo que podemos trabajar desde lo individual y desde las organizaciones, y acá nos acompañan también líderes de organizaciones. Desde lo individual, entonces, desarrollar actitudes y habilidades que permitan mejorar la capacidad laboral. Entonces, importantísimo. La actitud también es nuestro comportamiento. Nosotros podemos generar actitudes, no es algo, una condición en nosotros. Entonces podemos, digamos, tener un manejo sobre ellas.
lograr diferenciar de forma clara la vida profesional de la vida laboral, de la vida profesional de la vida personal, perdón, que hace poco lo mencionaba entonces también Johanna, tener muy claro si hasta dónde va mi trabajo y en qué momento me dedico a mis temas personales, ¿sí? O a mi familia o a otro tipo de situaciones. Eso en este momento nos ha venido pasando. Como hablábamos, tiempos muy prolongados de trabajo empiezan a quedar relegadas todas esas actividades personales. Trabajar en el autocontrol es fundamental, entonces creo que es una herramienta también importante. Aprender a decir que no, que lo mencionábamos, poner límites, ¿sí? Es muy importante. No nos van a echar de nuestros trabajos, no va a ser el fin del mundo si decimos que no, si decimos que estamos sobrecargados, si decimos que necesitamos un apoyo para poder realizar nuestro trabajo. Ir a psicoterapia online, excelente, ¿sí? Creo que, y acá desde En Terapia, pues podemos brindar también ese soporte para que las personas puedan identificar si en realidad pues están pasando por una situación de burnout o simplemente están pasando por una situación de estrés, pero sobre todo cómo manejar ambas y cuál es el manejo adecuado. Entonces, importantísimo. Y desde el organizacional, también pues fundamental que las organizaciones lo piensen y digamos que mejorar el estrés desde la variedad y flexibilidad de las tareas. Entonces, tener en cuenta a los colaboradores, a los empleados, basado en lo que mencionaba Johanna, la motivación, ¿sí? Trabajar el compromiso laboral desde los mismos objetivos que se ponen las personas y realizar programas educativos, que las personas sepan acerca del burnout, cómo identificarlo, cómo trabajarlo, importantísimo. Entonces, acá una frase importante, dice, lo importante es que mejores tu productividad viviendo una mejor experiencia en tu trabajo. Entonces, los dejamos un poco con eso. Nosotros igual en Terapia, pues, como les decía, prestamos servicios de orientación emocional, trabajamos por la salud mental permanentemente, porque las personas puedan lograr una vida más funcional, un equilibrio en lo que hacen y puedan estar centrados en lo que realmente valoran. Entonces acá les dejamos de todas maneras nuestros datos, si se los quieren compartir a alguien, si quieren entrar a nuestra página, revisar información. Tenemos también contenido sobre lo que hoy estamos charlando, sobre burnout. Entonces también pueden revisar nuestro blog. Nos encantaría que lo pudieran hacer. Nosotros, solo para que lo tengan presente, nuestro propósito fundamental es lograr procesos de psicoterapia efectivos. Entonces trabajamos muy, muy duro en eso. No todas las psicólogos pueden pertenecer en terapia. Si se dan cuenta, las personas que trabajan en terapia son personas de muy alta calidad. Son personas que realmente están logrando transformar la vida de las personas y no es una tarea fácil. Entonces escogemos muy cuidadosamente a las personas que queremos que nos acompañen en terapia. También analizamos cada una de esas dificultades de una manera muy, muy particular, porque cada persona, casi que es, para que quede muy claro, es un planeta, un mundo diferente donde tenemos que entrar y entender. Y lo que hacemos desde la plataforma, pues, es acompañar ese proceso. Es que las personas no se sientan solas o únicamente con el acompañamiento del psicoterapeuta o la psicoterapeuta, sino que nosotros podamos estar ahí presentes, ¿sí? Con contenido, con mensajes, con digamos, herramientas que nos permitan que sientan que realmente estamos ahí acompañándolos. Entonces, ya había una pregunta, no sé si tengan alguna pregunta adicional, lo que le quieran preguntar entonces a Marisol y a Johanna, ellas están pendientes para responder preguntas. Yo tenía entonces acá una en stand-by importante, para que la respondas, Marisol. Iniciamos así, cada una responde una y vamos avanzando. Entonces, lo que decía acá Diego, decía, buenas noches, tengo una pregunta, ¿cómo puedo identificar en una empresa en la que llevo 2 años trabajando si es burnout o simplemente no es el tipo de trabajo para mí? Teniendo en cuenta que tengo los mismos sentimientos del burnout, que me imagino que ahí Diego hace referencia a todos los síntomas, falta de motivación y conflictos con mi jefe y hasta en el hogar por causa del trabajo. Entonces, no sé, Marisol, ¿qué le podrías decir a Diego? Claro que sí. Él, igual como tú dices, hace referencia a los síntomas, creería que ellos
lo está diciendo en general a todos los síntomas. Y acá debemos de partir en algo que él dice y ¿es burnout o no es el trabajo para mí? Entonces tenemos que tener claro si esa falta de motivación es porque de pronto no es el ideal de trabajo que yo quiero y esto ha generado otros conflictos adicionales con mi jefe, como lo decía en la motivación, sentimientos similares a los del burnout, pero que van más enfocados hacia los ideales y expectativas que tenemos. Entonces, digamos que tenemos que plantearnos desde esa propuesta, por decirlo así, ese proyecto profesional que tenemos ahí. Si es lo que estamos idealizando, digamos que ya podemos empezar a revisar otras situaciones donde va el estrés y el burnout. Si no es ese ideal de expectativas que tenemos para mi profesión o mi entorno laboral, entonces sí debemos de hacer digámoslo así, como una proyección cuidadosa de lo que queremos y cómo lo debemos lograr. Si estoy yendo por el camino correcto o debo hacer algunos ajustes. Okay. Perfecto, sí, hay algo y es que de todas maneras, tal vez nunca vamos a encontrar el trabajo ideal, específicamente algo como si hacemos una lista de cosas que queremos que se presenten en nuestro trabajo, tal vez nunca vamos a encontrar un trabajo excelente y que cumpla todas las expectativas, pero sí es muy importante, pues, digamos, hacer ese esfuerzo y ver de qué manera nos conectamos también con esas responsabilidades que a veces no nos gustan tanto. Y sí, lo que acá hay que tener en cuenta, pues, son todos esos síntomas, y en este caso para Diego también, que estamos experimentando y que si se relacionan directamente con todo lo que hablamos hoy, pues tal vez para identificarlo podría buscar una persona, un especialista, un psicólogo o una persona que me pueda orientar en eso y tal vez podría haber más claridad entonces en ese sentido. Si de todas maneras ya los síntomas, en este caso, son muy intensos y realmente se acercan a todo lo que estamos presentando, pues es momento para trabajar ya de manera profesional. Entonces, importante tocar ahí. Eso. Hay otra pregunta entonces en lo personal, en el personal de la salud, donde hay jornadas extenuantes, pero no es posible por presupuesto tener más personal. ¿Cómo puedo apoyar al personal para que no sufra de burnout? Si se hacen actividades y por la misma falta de tiempo no participan de las actividades. Joana, no sé cómo es esa pregunta. ¿Qué le podrías decir a María Emilia? Bueno, yo creo que hay un tema ahí importante. Bueno, hay una variable que está fuera de control, que es, por ejemplo, la parte presupuestal. Digamos que frente a eso, si no hay presupuesto, pues yo ahí no puedo hacer nada más. Digamos que esa es una variable que yo no puedo controlar, no la voy a tener en cuenta. Ahora, claramente si yo ya evidencio que las jornadas son extenuantes, pues es muy difícil plantear actividades como capacitaciones, como cosas que le demanden a la persona más tiempo, a no ser que vea un beneficio real que le pueda ayudar como que a impactar o amortiguar un poco ese tipo de variables o de riesgos que se pueden presentar. Yo creo que un factor desde el área de como jefe, ¿sí? Hay un valor importante que yo creo que lo rescatan muchas personas y es el hecho de poder tener diálogos directos con las personas de tu equipo de trabajo. Y es el mostrar interés hacia la persona, si no puedas darle una solución más allá de darte más tiempo o pagarte un poco más o disminuirte la jornada de trabajo. Yo creo que el hecho de que las personas o los jefes se puedan sentar a validar emocionalmente digamos, a sus colaboradores es muy importante. Es cómo te estás sintiendo, qué estás haciendo para esto, crees que tu equipo de trabajo o entre nosotros mismos podríamos colaborarte en algo puntual, cómo estás sintiendo el apoyo de las demás personas. Digamos que fíjate que ahí no puedes darle una solución directa porque digamos que ahí la solución sería mayor personal para disminuir jornadas de trabajo extenuantes, pero estás mostrando interés en la persona, le estás dando una validación individual a cada uno de ellos y yo creo que eso lo valorarían y podrían sopesar mucho el tema de
de poderlo hablar y tal vez darle algunas ideas ya a nivel personal de qué puede hacer para que eso impacte en su trabajo positivamente. Ahora, también si ya uno ve, pues porque obviamente uno como jefe a veces, pues si no es psicólogo no tendría la capacidad tampoco de asesorar en muchas cosas, pues si uno ya ve la necesidad es una mejor ayuda que también puede buscar las personas, es que si ya eso está impactando tan negativamente, es busquemos ayuda profesional, el hecho de que tú le puedas dar a veces el permiso para que pueda asistir a una terapia, o digamos que ese tipo de cosas de beneficios adicionales que no resuelven en sí el tema de la capacidad o el tema del trabajo, pero que sí sopesa las consecuencias, yo creo que sería benéfico en esos ambientes tan restrictivos donde no puedes tomar muchas decisiones en cuanto a presupuesto o personas. Perfecto. Sí, y ahí yo agregaría algo entonces también, y es, en este caso, en el personal de la salud, eh, pues hay algo ahí que hay que decir, y es que incluso en terapia lanzamos una propuesta para el sector salud, para todas las, no solo profesionales que están trabajando directamente con la pandemia, sino funcionarios también de esas instituciones, para poder trabajar, que ellos puedan trabajar en acompañamiento emocional, porque se necesita en cualquier situación, y realmente es difícil que las mismas instituciones, digamos, se comprometan con eso. También todavía vemos dificultades en las organizaciones para tener beneficios, como por ejemplo una plataforma en donde las personas puedan tener todo este tipo de apoyo y manejar una situación como un síndrome de burnout de una manera profesional, y hacerlo de manera totalmente confidencial, que eso es lo más importante, porque a veces es muy interesante lo que plantea Joana, a veces se puede dar eso y las personas se abren a sus líderes o a sus jefes, pero otras veces no. Otras veces ven que su trabajo puede estar en peligro por mencionar este tipo de situaciones, por mencionar que están pasando por una situación crítica, emocional o de pareja, familiar. Entonces, sí es muy importante que las organizaciones tengan esto como parte del plan de beneficios y parte del trabajo sobre los indicadores de riesgo psicosocial que también los mencionábamos. Entonces eso, vamos a tener una última pregunta por acá. Dice, en el caso del burnout, ¿puedo suponer que al cambiar de empresa desaparecerán los síntomas? Me lo pregunto porque he experimentado los síntomas en diferentes sitios que he trabajado. Es decir, ¿existe la posibilidad de estar presentando algo así como un burnout crónico? ¿O tendría que empezar a suponer que es una situación más cercana a un conflicto vocacional? ¿Quién quiere responder de las dos la pregunta? Bueno, yo veo ahí un tema importante y es, digamos que cuando uno comienza a ver que hay un patrón reiterativo, o sea, en un trabajo me estoy sintiendo de esta manera, en el otro me estoy sintiendo igual, o sea, como que hay una sintomatología crónica independientemente de la empresa, yo creo que ya no es solamente un tema de mirar las variables externas que puedan estar afectando, sino yo creo que hay que mirar un tema a nivel interior de qué puede estar pasando. Puede ser un tema vocacional, o sea, definitivamente esto no es, o no necesariamente tiene que ser vocacional, sino que tiene que ser variables internas o habilidades que yo tengo que aprender a desarrollar para hacer frente a las diferentes demandas que las instituciones, independientemente de donde esté, yo pueda responder. Entonces, digamos que un poquito de lo que hablábamos al inicio, ¿cuáles son esas variables internas? ¿Cuáles son esas habilidades que yo tengo que comenzar a valorar de si las tengo o no, antes de mirar si es un tema vocacional? Mis habilidades en solución de problemas, en tolerancia a la frustración, en el manejo de toma de decisiones, en el tema de trabajo en equipo si lo requiere, digamos, en el manejo de la comunicación asertiva, bueno, muchas habilidades que uno debería como desarrollar dependiendo de la labor que yo tenga. Entonces yo creo que cuando, como resumiendo concretando la respuesta es, si es un patrón reiterativo, yo ya tengo que decir, no creo que todas las empresas estén presentando la misma situación porque las empresas son distintas, aunque compartan ciertas cosas. Yo creo que ya es un factor de evaluarme a mí, de mirar qué está pasando, por qué independientemente de las empresas yo estoy reaccionando de esta manera y de esa forma entonces hacer una valoración personal
una valoración vocacional y pues finalmente tomar acciones respectivas para que ese tipo de cosas pues se pueda subsanar. Porque si ya es crónico, o sea, si es crónico, si tú lo ves crónico es porque si es reiterativo, si es un patrón que se presenta continuamente, yo creo que ya es una variable más a nivel interna que variables externas a nivel de las organizaciones. Perfecto. Entonces, bueno, queremos dar fin a nuestro webinar de hoy. Nos encantó charlar con ustedes. De verdad, muy agradecidos por la asistencia, porque nos acompañen, porque quieran escuchar lo que hoy les trajimos. Les dejamos simplemente acá nuestras redes, en las redes sociales de nosotros, como están ahí Instagram, Facebook. Nosotros pues tenemos toda la información que puede ser pertinente para ustedes en cualquier momento. Compartimos muchísimas cosas, temas psicológicos que pueden servirles, pueden ayudarles, pueden contribuir a su vida, enseñarles cosas. Entonces, si quieren seguirnos, estamos totalmente abiertos y nos encantaría que eso pasara. Nuestra página también en terapia.co, entonces nos pueden seguir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Joana. Gracias, Marisol, por el contenido. Excelente todo lo que hoy pudimos trabajar y mencionar. Entonces, nos vemos en la próxima. Espero verlos nuevamente. Un gusto, una feliz noche para todos. Gracias Muchas por su gracias, feliz participación. noche. Bueno, hasta luego.